Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, ojalá que así sintamos ese gozo y esa alegría esperando la venida del Señor, ¿cierto? O no la venida, porque el evento primero es la redención, y ya después viene el Señor a traer el juicio que el Señor nos habla en la palabra. Digamos, antes de empezar el tema, le estaba escuchando, me puse a escuchar, porque una amiga me llamó y me dijo, Elsa, es que he tenido sueños, y el sueño que Dios me da me dice que Ezequiel 46 y Joel capítulo 2, creo, si no estoy mal. Yo no entiendo qué es lo que me está diciendo ahí el Señor, yo no sé, pero me gustaría que usted me enseñara o qué es lo que usted entiende con respecto a lo que habla Ezequiel. Yo dije, ay, sí, ahora sí me la puso peluda, porque hay muchas cosas todavía de la escritura que todavía pues no manejo mucho, y eso es bonito, porque yo le dije listo, y me puse a escuchar algunas personas que tienen como ese don de hacer como unos extractos de las enseñanzas con dibujitos y no sé qué cosas. Yo dije, voy a escuchar a ver qué es lo que habla. Pues yo lo he leído, pero la verdad me acuerdo de el Valle de los Huesos Secos, me acuerdo de que el Señor va a cambiar el corazón, me acuerdo de el Señor hace una comparación con la mujer adúltera, con Israel, algunas cosas que me acuerdo. Y cuando me puse a escuchar los primeros 33 capítulos, y me di a la tarea de escuchar el resumen que hace este personaje, y yo decía, Dios mío, hoy entiendo lo que el Señor dice en su palabra. Una cosa es que usted lea y otra cosa que usted escuche. Es muy distinto. Yo le decía ayer al doctor que yo escuchando Ezequiel, que dura 4 horas y media, escuchar este libro, que son 48 capítulos, y yo los escuchaba y le prestaba atención, y yo le dije al doctor, siento un pánico de escuchar y de saber lo que viene para la tierra, el juicio que Dios trae para Israel, para las naciones, y también el juicio para la creación. Pero no solamente se habla del juicio para estas 3 partes, sino también habla de la recompensa para aquel que se encamina, para aquel que se aparta de todo lo que el mundo trae y nos alineamos a las cosas de Dios. Ahí habla las recompensas, ahí habla los beneficios, habla de la misericordia de Dios para todo aquel que ha tomado la decisión de seguir al Señor.
y luego escuché los primeros 33 y luego volví a escuchar el resumen que hace este chico, entonces ya con un poquito más como de entendimiento, como de comprensión. Y luego dije, bueno, voy a escuchar la segunda parte del capítulo 33 al capítulo 48, que fueron las otras 2 horas. Y luego no lo he terminado, pero volví a escuchar las instrucciones o el manejo que le da esta persona. Y yo decía al doctor, le dije, tengo un hueco en el estómago, porque lo que viene o lo que Dios le da a saber al profeta acerca del devenir y de todas las cosas que va a vivir el mundo, que va a pasar el mundo, y sobre todo para aquel que se quedó, para aquel que no quiso entrar en la obediencia a la palabra de Dios, para aquel que siguió en su camino del mundo, en sus falsas creencias y todo este tipo de cosas que actualmente nosotros estamos viendo en el mundo. Y lo he escuchado, yo creo que lo he escuchado como unas 10 veces, porque yo digo, yo tengo que entender claramente qué es lo que el Señor está hablando, y siempre habla en los primeros 11, del 11 al 22, habla sobre un juicio, sobre recompensas para Israel. Luego del 11 al 33, si no estoy mal, habla sobre el juicio que viene para las naciones, y luego viene para la misma creación. Y yo decía, Dios mío, lo único que yo le digo es, no me dejes salir del camino, porque lo que viene es impresionante, y yo creo que muchos no resistirán, como dice la palabra, buscarán la muerte debido a las cantidades de cosas que van a venir sobre la tierra, la hambruna, las pestes. Y una de las cosas que más me impactaba es que decía, y yo, aquel que no quiere, yo le traigo la plaga, y le traigo la enfermedad, y le quito las finanzas, y le toco esto, y le quito esto, y le quito. ¿Por qué? Porque no caminaron conmigo. Porque el que está conmigo, yo lo bendigo, yo hago esto, pero el que está allá afuera, pues yo le voy a dar todo lo que el mundo trae. Y yo decía, uy Señor, la verdad es fuerte, hermanos. Fuerte, y yo pienso que lo que Dios nos está hablando y de lo que Dios nos está enseñando es que Él nos está preparando para algo muy tenaz que va a suceder en la tierra. Nos está preparando para que nosotros podamos irnos con el Señor. Porque porque lo que habla Ezequiel es lo mismo que dice Apocalipsis. Habla igual y aún algo que me impactó tremendo. Él dice, y si yo quiero lo borro del libro de la vida. Y yo decía, uy Señor, yo mejor camino, yo no le quiero sacar la ira, yo mejor me quedo quietica, porque cuando empecé a mirar cuando Moisés le dijo al Señor, ¿sabe qué, Señor? Si usted no perdona a ese pueblo, su rebeldía, su rebelión, y usted no cambia la actitud, entonces, ¿sabe qué? Ráeme del libro de la vida. Y cuando usted va a Santiago, desde antes de que el mundo fuera creado, fuera fundado, ya existe el libro de la vida. Y yo decía, Dios mío, estas cosas, él decía, y si quiero los quito, los borro del libro de la vida y traigo condenación eterna sobre usted. Y yo cada vez que escuchaba, claro, como es dramatizado, pues más siente uno como el pánico, como el susto, como el miedo, como el huequito. Pues yo decía, es que eso mejor así, porque sí, yo lo he leído y eso, pero no es igual. Entonces entendí por qué el Señor dice que es mejor oír, ¿cierto? Escuche la palabra, oiga el mensaje, y más ahora que existen diferentes formas y maneras de que usted tenga conocimiento con respecto a la palabra, ya no hay objeción. Como decía el Señor en la enseñanza pasada, no diga que está muy arriba, no diga que está al otro lado del mar, no diga que está en Cartagena, no diga que está en el Amazonas, porque lo tiene usted en su corazón y en su boca. O sea, todo depende de mí. Si usted quiere, depende de mí. Si yo quiero entrar al reino, si yo quiero permanecer en el Señor, me corresponde a mí. Es mi decisión. Es mi decisión de querer
o irme con el Señor o quedarme aquí al juicio y luego ir delante del Señor a rendirle cuentas para que al final el Señor diga, hágame el favor y se va para el fuego eterno. Porque usted no quiso caminar, usted no me quiso obedecer, yo le di el conocimiento, yo le di la comprensión, yo puse en usted, pero como no quiso, usted no quiso aceptar, entonces, por favor, sáquenlo de aquí y llévenlo al sitio en donde el fuego, el gusano y todo lo que habla el Señor será toda una eternidad. Entonces, la verdad que yo les motivo para que lean la palabra del Señor, escuchen, porque cuando uno la escucha, uno entiende muchas cosas y uno como que está prestándole atención a la persona, porque usted puede estar leyendo, pero usted está pensando, ¿será que me van a llamar? ¿Será que la olla se me va a quemar? ¿Será que no sé qué? ¿Por qué? Porque la loca de la casa no está, digamos, alineada a las cosas. Y yo les motivo. Y le mandaba a mi amiga, le dije, mire, esto es lo que Dios quiere. Y lo que Dios está diciendo es, deje el paganismo. Si en su denominación está celebrando todas estas festividades y todo eso, el Señor le está diciendo que se tiene que retirar del paganismo, de la celebración de las fiestas del mundo y de todo lo que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a llevar a mí a no entrar en el reino de los cielos. Entonces, la verdad yo les motivo y yo dije, bueno, Señor, de pronto se lo envío así para que ustedes lo escuchen y vayan teniendo un poquito más de conocimiento, porque yo creo que muchos, pues yo siempre he dicho que el pueblo de Dios, ustedes saben más que yo, y yo cuando los oigo, esta china sabe más que yo, y uno tiene que reconocer sus falencias y tiene que saber que uno no lo sabe todo. Y que Dios a uno les ha dado una cosa, a otro les ha dado otra, y que lo que usted habla con lo que la otra dice, entonces eso es un complemento para nosotros tener el conocimiento con respecto a las cosas de Dios. Plenitud solo en Cristo y el resto ya son añadiduras, pero en la medida en que nosotros vamos escuchando, vamos leyendo, vamos estudiando la palabra, me va como afianzando un poquito más lo que es el conocimiento. Vamos hoy a hablar y vamos a continuar hablando sobre una batalla que es la que nosotros estamos viendo, que ya ustedes, si han escuchado los videos que yo le envié con respecto a todo el devenir que viene caminando, una agenda desde el año 2015 y este año pues van a surgir muchas cosas. Nuestro país también dio su aval para que hicieran unas cosas que va en contra de la vida, y esa situación nos va a afectar a todos. Usted dice, pero yo no lo hice, pero fue un representante, ¿ya? Entonces por eso es que tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude. Nosotros estamos hablando de una guerra, de una batalla, de un conflicto que el Señor nos habla en su palabra. Todos los días nosotros tenemos batallas, tenemos conflictos, pleitos, disensiones. Todos los días estamos en aquella situación de que, ¿cuál decisión tomo? ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo mejor para mi familia? ¿Qué es lo mejor para mi empresa? Todos los días nosotros estamos tomando decisiones, pero que esas decisiones que usted vaya a tomar siempre sea bajo la anuencia de la palabra de Dios, para que usted tenga el respaldo del Señor. Si nosotros tomamos decisiones sin contar con la anuencia del Señor, no vaya a buscar al Señor que le ayude, porque usted no lo tuvo en cuenta. Y Dios va a decir, sí, claro, yo le ayudo, pero le voy a enseñar, la voy a demorar, la voy a poner ahí un poquito al fuego. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que todo lo de nosotros depende de Dios. Para que las cosas, los conflictos, las situaciones, las circunstancias no sean tan fuertes, no sean tan violentas, siempre debemos de contar con la anuencia del Señor. No tome las decisiones usted solo, vaya pregúntele al Señor, vaya pregúntele a Dios. Fíjese que el hermano Martín mandó una enseñanza sobre la luz, y la luz
es la palabra, es la enseñanza. La luz del mundo es Cristo y nosotros somos la luz para el mundo. Y como vamos a ser luz para el mundo, nosotros vamos a ser formados, vamos a ser instruidos. Pero ¿en qué momento usted enciende la luz? ¿En qué momento usted enciende la luz en su vida? Cuando usted va a la oración, cuando usted ora, cuando usted se encierra en el secreto de Dios, se encierra en el secreto de su habitación y usted le pide al Señor la luz, usted le pide al Señor el consejo, usted le pide. En ese momento la luz se enciende en usted. Ahora, recuerde eso, cuando Dios mandó hacer a Moisés el tabernáculo, la luz no estaba a flor de piel. La luz estaba dentro del lugar santo. Luego quiere decir que para que haya luz, usted tiene que ir al secreto. Usted tiene que ir a buscar al Señor. Nosotros tenemos que ir allí en los secretos, donde se encuentra el Señor. Y fíjese que la gente no veía la luz porque tenía unas carpas, tenía encima una serie de elementos que impedían que viera la luz. Y lo que el Señor nos está hablando, que allí en el lugar santo nosotros encontramos el candelero de los 7 brazos, encontramos la mesa de los 12 panes y encontramos el altar del incienso. ¿Qué quiere decir? Que la luz, la palabra, le da a usted la luz para entrar. Si nosotros no buscamos en lo secreto de Dios, ¿cómo vas a tener luz para tomar decisiones? ¿Cómo vamos a saber que lo que yo estoy haciendo es lo correcto? Si nosotros no buscamos del Señor, si nosotros no vamos a su presencia, no vamos al secreto del Señor, entonces, ¿qué luz nos está iluminando? ¿Cuál decisión? Por eso titubeamos entre sí y el no, entre la rubia y la morena, entre el verde y el amarillo. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, cuando vamos a la oración, el Señor nos dirige, porque recuerde que el Señor es el que va guiando nuestros pasos. Él es el que va corrigiendo mis procederes. Él es el que va haciendo en nosotros perfección a través de la palabra del Señor. Por eso, busquemos al Señor mientras Él se deje encontrar. Porque una vez el Señor voltee su espalda, ponga su rostro contrario a nosotros, ya no hay opción para nada. Por eso el Señor dice, así clame, grite, no oiré lo que salió de su boca. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y no es cuando usted quiera. Dios ha venido hablando, Dios ha venido diciendo corrija, procederes, actitudes, comportamientos, formas, maneras. Pero si ya nosotros no lo hacemos a la buena, pues Él va a entrar por la otra. ¿Por qué? Porque nosotros somos ovejas de su prado, fuimos comprados por precio con la sangre del Señor. Nosotros estamos hablando acerca de una guerra o de una enemistad que se formó en un sitio que se llama el Jardín del Edén. Dios había dispuesto un mandato y era que no se podía comer del árbol que estaba en medio del jardín del paraíso, como dice el Señor. El árbol que está en medio. Y después vamos a mirar, porque yo le decía, explíqueme esto. Y ahora les voy a mostrar una figura que encontré ayer como a la 1 de la mañana, esta mañana, en la madrugada, para que entendamos qué es lo que me está diciendo el Señor. Lo que yo les decía a ustedes es que el árbol es este solo. Y depende de que si usted obedece, usted tiene vida o tiene bendición. Si nosotros no obedecemos lo que dice esta palabra, pues nosotros vamos a tener muerte y vamos a tener maldición. Por eso el Señor habla del árbol de la vida, el árbol de la vida que puede traer muerte, pero también puede traer vida. Porque recuerde que la muerte es eterna. Usted está vivo, pero la muerte significa que no estamos en la presencia de Dios, que no estamos disfrutando de todo lo que el Señor tiene. La palabra árbol de vida se encuentra en la Biblia más o menos entre 7 y 9 veces se encuentra esta palabra.
Y la primera vez en la que nosotros encontramos esta palabra es en Génesis 2:9. Yo se lo voy a leer y después entramos al tema. Dice, y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para la comida. Y en medio del paraíso, el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:22 es la segunda vez que encontramos nosotros esta frase, el árbol de vida. Dice, y Elohim dijo, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Y ahora no sea que también extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. También lo encontramos en Proverbios 11:30, que dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. En Apocalipsis 2:7 fue los que más me llamaron la atención. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis 22:2 dice, en medio de su calle, óigame bien, mira lo que dice acá. Y era lo que yo le decía, explíqueme esa parte. Dice, en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida. ¿Cómo entienden ustedes eso? Dice que esta es la orilla del río y este es otro. Y en medio de estos dos está el árbol. ¿Cómo entienden ustedes? Si el Señor está diciendo que el árbol de vida y el árbol del conocimiento, pero el Señor me está diciendo que es uno solo. Que el conocimiento o la vida me la da a mí el árbol, que es la palabra de Dios, como lo dice el proverbio. Dice que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Yo buscaba y busqué, llevaba mucho tiempo buscando una figura que más o menos nosotros pudiéramos entender lo que dice Apocalipsis 22. Vamos a mirar esa figurita que hay ahí y ustedes van a entender a qué hace referencia, que es un solo árbol. Y yo entendí cuando Jacob oró por sus nietos, cuando hizo esto. ¿Ya? Porque si usted dice que el árbol del conocimiento está en la mitad y el árbol de la vida está en la mitad, uno solo tiene que estar en la mitad. Uno solo debe estar en la mitad. Por eso encontraba esa figura donde es la forma de cruz, o sea, la forma de X, en donde usted y yo definimos qué es lo que queremos, hacia dónde. Porque en la mitad está el río, y el río tiene agua, ¿cierto? Y las aguas son las personas, son las naciones. Y las naciones tienen el derecho a coger la palabra para bien o para mal. Yo escuchaba a un rabino hablando sobre el árbol de la vida y lo escuchaba y yo decía, no está como muy seguro de lo que está hablando, no está como muy seguro de lo que está diciendo. Porque él decía, es que el árbol de la vida, porque alguien le hizo una pregunta, dijo, ¿y cómo es que dice el Señor que lo saquemos, que no hay sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre? Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, Señor, lo que Él está diciendo, ¿a qué hace referencia? Si Él comió del árbol del conocimiento y Él entró en muerte eterna, ¿cierto? Porque lo dice la palabra. Él perdió su relación única o su relación íntima con el Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? No hay sea que coma y viva para siempre. Y yo decía, Señor, ¿ahí qué es? Si Él no hubiese comido del árbol, entonces Él hubiese obedecido al mandato. Si Eva es la única que comió, pues ella era la que cometió el pecado. Pero resulta que Dios le reclama la palabra a quien se la dio. Dios lo responsabiliza a usted
de la palabra que el Señor le dio. Y por eso cuando Adán comió, vino la disciplina, vino la consecuencia de la desobediencia. Porque la palabra se la dio Dios fue a Adán, no a Eva. Entonces, si Adán no hubiera comido, pues él estaría en vida eterna. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra. Y si nosotros queremos vida eterna, si nosotros queremos estar con el Señor, ¿qué nos corresponde? Obedecer la palabra. No comer del árbol del conocimiento, no comer de lo que me dice el mundo, de lo que me dice el hombre, de lo que dicen las personas, sino alinearme a lo que dice la Escritura. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense que aquí el Señor me está diciendo el árbol es uno solo, es Jesucristo, pero también hace referencia al menorá, ¿cierto? Y es muy importante comer del árbol de la vida, que es la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo, porque el verbo se hizo carne, y Él es la palabra, Él es el logo, Él es el verbo, y el verbo es la acción. Y lo que el Señor vino es ¿a qué? A terminar una serie de cosas que nos impedían estar en la presencia de Dios, y ahora todos los que quieran pueden entrar a la presencia siempre y cuando nos alineemos a lo que dice la Escritura. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden o no? Bueno, dígame sí o no, porque yo doy por hecho y después usted es la que se queda tambaleando. Ahora, fíjese que cuando el Señor habla de los árboles, el Señor también le coloca leyes a los árboles. El Señor, todo se maneja con leyes, reglas, normas, porque nosotros tenemos una característica, y es que en nosotros hay maldad. En nosotros hay maldad, dice la palabra. Si lo hubo en Luzbel, que todo lo tenía, belleza, era el que era la perfección y tenía todo, y que dice, hasta que se halló en él maldad. Por eso muchas veces el Señor no nos llenará de plata, porque nuestro corazón se corrompe, porque mi corazón coge para el lado que no es, porque el Señor no quiere que nosotros nos perdamos, porque si usted y yo de pronto vivimos colando y bebiendo en la misma tama, ¿y qué tal que el Señor nos diera excedente? Seguramente terminamos haciendo lo incorrecto. Fíjese que el Señor da unos parámetros y le dice al pueblo de Israel que cuando lleguen a la tierra prometida y empiecen a sembrar árboles frutales, Él le dice, los primeros 3 años usted no comerá de ese fruto, porque ese fruto no es apto para comer, déjelo ahí. A partir de la cuarta cosecha, del 4.º año, usted podrá disfrutar de la cosecha, podrá comer de la cosecha. Entonces fíjense que el mismo Señor nos lleva y nos da una serie de parámetros. Ahora, aquí esta cita bíblica es lo que el Señor quiere que nosotros, si en nuestras casas, bueno, de pronto porque usted es cabeza o de pronto porque usted es hijo y en su casa se manejan otro tipo de cosas, bueno, usted no puede participar de eso, así su familia lo haga y eso, usted manténgase alejado. Que venga, me ponga aquí la estrella, no póngala usted. Usted es la que quiere meterse en eso, a mí no me involucre en ese tipo de cosas. Deuteronomio 16:21, mire lo que dice el Señor, y esto va para aquellos que les gustan los arbolitos en su casa, en su iglesia, en su trabajo, si usted conoce las cosas del Señor. Dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Por qué Dios estaba hablando de los árboles? Porque el Señor conocía que en estos tiempos futuros la gente se inclina, la gente tiene una idolatría, la gente le invierte plata, miles de pesos a un árbol, a unos adornos, y lo pone en su casa, y en algunas denominaciones los ponen al lado del altar donde se predica la palabra del Señor. Y el Señor está hablando de Acera, y es una diosa. Está hablando de una diosa
creo que es egipcia, y que el Señor le está diciendo, a mí no me revuelvan con sus dioses. O usted se aparta de sus festividades del mundo, del paganismo, o usted conviértase a ellos, pero a mí no me haga las mezclas, no me haga mistura. Por eso el Señor está diciendo, bueno, separe lo que es del hombre, lo que es del mundo, lo que es del diablo, y usted céntrese en la perfección, céntrese en lo que es mío. Por eso el Señor está diciendo, no lo haga, no se incline. ¡Ay, qué lindo! Y nos vamos a mirar todo ese montón de bombillos prendidos, como decía Amparito. Y miramos y ahora nos toca del bolsillo de nosotros pagar todo lo que está allá afuera, porque a nosotros nos toca pagar. En el recibo llega el consumo de todos esos arbolitos y todas esas cosas, llega de lo que usted tiene que pagarle al Estado por haberle puesto los bombillitos. Y dice mi hija, ¿y por qué? ¿Y por qué me van a cobrar eso, mamá? Si eso a mí no me interesa. Yo le dije, pero ahí no meten a todos en la bolsa, mija, y toca pagar, ¿ya? Entonces, pero también la Escritura me habla de los árboles buenos y me habla de los árboles malos. La palabra del Señor hace una analogía, una comparación entre los árboles, son las personas. Las personas, de acuerdo a su caminar, de acuerdo a su andar, su fruto puede ser una obra de la carne o puede ser un fruto del Espíritu de Dios. Por eso el Señor habla y hace una comparación, que los árboles malos son los hombres pecadores, los hombres que están allá afuera haciendo todo lo que el mundo les ofrece, una alegría, y todo eso vale un montón de plata, pero no interesa porque supuestamente estoy feliz y estoy alegre. Dice el Salmo 37:35, dice, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que la violencia, que el hombre malo es un árbol, que la maldad se va extendiendo como los árboles frondosos. Nosotros de pronto llegamos a los pueblos y nos dicen, ese árbol tiene más de 5.000 años, y uno dice, si pudiera hablar, ¿qué contaría? ¿Cierto? ¿Qué escucharía o qué vio con respecto a todo lo que pasó alrededor de ese palito? Y por eso el Señor está diciendo que el impío violento se extiende como lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día es un peligro salir en la noche, un peligro ir a los restaurantes porque allá entran, los atracan, los matan. Es un peligro cualquier sitio. ¿Por qué? Porque la maldad se ha extendido. Porque estamos viviendo los tiempos de Noé, de lo que nos habló el Señor. De nosotros, cuando salimos, tenemos que buscar la protección de Dios, como decía la canción. Ponga la armadura, póngase el escudo, pero no se le olvide la espada del Espíritu. Para poder luchar, para poder enfrentarse con aquella situación que en un momento dado puede llegar a presentarse. Ahora, el Señor Jesús compara los árboles con los profetas. Y este tiempo en donde se están presentando profetas y donde dicen profecías que el 23 va a pasar esto y eso, dan una cantidad de cosas y uno dice, ¿y este de dónde salió? Si es que ya la palabra está dada, ya las profecías están dadas. Ya lo que el mundo va a acontecer y lo que cada país Dios le estableció, ya está dado desde el principio. Dios ya estableció la forma, y yo decía, la forma como Dios va a traer la disciplina para Egipto. ¿Por qué? Porque dice, porque Egipto es idolatría, es paganismo y es una cantidad de cosas. Pero resulta que cuando el Señor le da muchos mensajes a Ezequiel, muchos mensajes le da a Ezequiel, llévele la palabra a tal nación, llévele la palabra a tal nación. Y al final del 33 al 48, donde habla del juicio de Dios, y una de las cosas que el Señor habla y ha hablado siempre en la palabra es acerca del sexo fuera del matrimonio, de las desviaciones sexuales.
Y ahí hace unas comparaciones que yo sentí vergüenza y yo dije, uy, Señor, ¿usted por qué dice esas cosas? Que no las voy a hablar acá. Pero el Señor dice que esas personas, esas naciones en donde han desviado, en donde están cometiendo ese delito, donde están cometiendo ese pecado, dice, yo me iré contra ellos. ¿Por qué? Porque algo que es sublime, algo que es sagrado, algo que es para generar vida y para traer deleite y placer en las personas, el hombre lo ha corrompido. Las personas se les hace fácil tener relaciones sexuales con los que no son su pareja, con lo que no es su esposo. Y el Señor dice, yo vendré contra aquellos fornicarios y adúlteros, idólatras y obscenos. Y eso da unos conceptos que yo dije, Señor, yo no me acuerdo haber leído todo eso, pero si ahí lo está diciendo, yo me quedo quieta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? No es una desviación sexual. Y está diciendo, y el Señor decía, ¿por qué? Decía, porque mis naciones se dejan coger los senos, se dejan manosear los senos. Y yo decía, uy, Señor, ¿eso qué es? Yo no lo entiendo, pero yo siga derecho. Y solamente el Señor mirará. ¿Y qué está hablando? La fornicación, el adulterio en el que el pueblo del Señor y las naciones paganas y todos aquellos vienen haciendo contrario a lo que dice la Escritura. Y por eso él dice, a esos adúlteros, fornicarios, con desviaciones sexuales, que se echan con animales, que se echan entre varones, y todo eso que dice el Señor, dice, con esos yo se las tengo guardadas. Y no es nada agradable. Y yo decía, uy, Dios mío, Señor, yo mejor me encamino con Dios, porque yo no sería capaz de vivir todo lo que la ira del Señor es fuerte. Yo creo que él ahí se le olvidó de todo y entró a disciplinar la maldad que hay sobre la tierra. Y dice la palabra del Señor, fíjense que él dice que los profetas, él compara a los profetas con árboles. Y le dice que el árbol malo da frutos malos, que el árbol bueno da frutos buenos. También compara al profeta como los lobos y hace referencia a la vestidura. Nosotros venimos a la casa del Señor, o nosotros estamos en el Señor vestidos de Cristo, o vestidos de ovejas, o vestidos de lobo. ¿Cuál es la vestidura? ¿Somos legales delante del Señor? ¿Somos transparentes en nuestro caminar con el Señor? Porque el Señor está diciendo que para poder identificar a usted, para poderlo saber si usted es o no es, el fruto lo va a determinar. Si mis obras son de la carne, pues ya el Señor sabe que yo pertenezco al mundo, que yo no he nacido de nuevo. No camino de acuerdo a lo que dice la palabra, sino que el mundo y todo lo demás es lo que me domina, es lo que me gobierna y no tengo opción de nada. Dice la palabra del Señor en número 24:6, dice que lo más importante de un árbol es el tallo y la raíz. Nosotros sabemos que la raíz es la que alimenta al árbol, ¿cierto? Si nosotros sabemos que la raíz es la palabra de Dios, sabemos que la raíz es el Señor, ¿de qué nos estamos alimentando? Si el Señor alimenta al tallo, pues nos está alimentando a nosotros que hemos sido injertados en la vid verdadera. ¿De qué nos estamos alimentando, hermano? Usted se está alimentando de lo que dice la Escritura. Estamos obedeciendo lo que dice la palabra. Estamos tomando decisiones de acuerdo a lo que me dice la Escritura, o yo creo que por este ladito es mejor y yo creo que en el camino yo arreglo las cargas con el Señor y resulta que yo he entrado en desobediencia para con Dios. Ahora sí vayamos a Romanos. Esta era una pequeña introducción para poder entender de lo que nos habla el Señor en su palabra. En la enseñanza anterior nosotros veníamos hablando sobre Romanos 7. Venimos hablando, Pablo allí hace una analogía con el matrimonio, hace una comparación y esto enseña una serie de cosas con respecto al matrimonio y la relación, o digamos la similitud o la semejanza
con la que el Señor quiere hacer comparación entre Cristo y su iglesia, que es su esposa, que es su novia. Vayamos al versículo 22. Nosotros habíamos hablado y habíamos trabajado en lo que dice el Señor aquí en Romanos 7:21. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. En el versículo 22 vamos a hablar de algo que el Señor nos está hablando y nos va a decir: usted es el único que va a identificar si usted es un hombre espiritual o todavía estamos en la carne, si todavía somos de naturaleza de polvo, de naturaleza de hombre, o ya nosotros hemos nacido de nuevo. Y aquí vamos a mirar unas cosas que nos enseña el apóstol Pablo, porque la salvación Pablo la conjuga en 3 tiempos: la conjuga en el tiempo pasado, la conjuga en el tiempo presente y la conjuga en un tiempo futuro. Y aquí vamos a mirar qué es lo que me está diciendo Pablo, qué es lo que me está enseñando Pablo con respecto a el hombre, nosotros como seres humanos, como caminantes dentro de los parámetros del Señor, y que la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, donde le está diciendo que es necesario nacer de nuevo. Y aquí nosotros vamos a mirar y usted mismo va a analizar y va a pensar si usted nació de nuevo. Si usted y yo no hemos nacido de nuevo, yo le invito para que usted haga la oración, no de fe, porque eso no existe, eso no es bíblico, eso es del hombre que inventa y la gente sigue empecinada en algo que no es bíblico, sino en aceptar la obra de Cristo, la resurrección, la muerte, la resurrección y la venida del Señor Jesucristo. En el versículo 22 dice de la siguiente manera, dice: porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ya nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, según Deuteronomio 30, a qué hace referencia la ley de Dios. Es la ley de Moisés, es los 10 mandamientos, como en algunos momentos la Biblia lo traduzca o lo quiera llevar a presentar para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de ¿qué? De mandamientos, de decretos, de ordenanzas, de reglas, de mandatos. A eso hace referencia la ley. La ley del Señor está las leyes ceremoniales, las políticas, las leyes administrativas. Como líder espiritual no puedo hacer cosas que van para el líder administrativo. Por eso Moisés hacía cumplir la ley y Aarón cumplía las ceremonias, porque una cosa es la parte espiritual o la parte religiosa con respecto a los rituales que ellos tenían, y otra el poner al pueblo del Señor caminando de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿La ley es buena? Claro que sí, la ley es buena. La ley nunca dejará de ser ni ha perdido vigencia. Porque la ley es la que nos limita, la ley es la que nos hace crecer, la ley es la que me permite entrar, la ley es la que me permite a mí conocer las cosas de Dios. Un pueblo sin ley es un caos, nadie respeta a nadie. Si en una casa no hay unas reglas, no hay unas normas, y usted pasa por encima de las normas del papá, de la mamá, y la mamá no dice nada, esa casa es un caos. ¿Por qué? Porque no hay respeto, porque la persona no hace respetar su casa. Y si tanto le gusta vivir sin leyes, pues váyase, busque un sitio y viva como usted quiera. Es lo que le dice uno a los muchachos, ¿cierto? Porque no queremos que nos digan qué hacer, cómo hacerlo, y menos si tiene que ver en que el Señor me dice: apártese, sepárese, ponga tierra de por medio entre usted y el mundo, sus creencias y sus cosas. Como estamos tan arraigados, seguramente nos va a costar trabajo, pero no es imposible. Todo depende de que yo quiera agradarle a Dios, yo quiera servirle a Dios, yo quiero realmente avanzar y llegar
a la tierra prometida que Dios nos está ofreciendo a aquellos que queremos caminar dentro de los parámetros de Dios. Ahora, dice Romanos 7:22, dice, porque en el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? ¿Por qué Pablo hace referencia al hombre interior? Porque él habla del hombre exterior, es el hombre almático, es el que se mueve en las emociones. El exterior no es el de la carne, porque la carne reacciona a las cosas que usted siente en su alma. Aquí Pablo me está diciendo que el hombre interior es el hombre espiritual. Es aquel que se deja guiar, es aquel que se deja alimentar, es aquel que se deja formar por el Espíritu del Señor. Por eso estamos en el tiempo del Espíritu. Recuerde que el Señor dice, le da una orden a Moisés que diga, mañana báñese, el segundo día cámbiese de ropa, porque al tercer día yo descenderé. El primer día, ¿quién hacía las cosas en el Antiguo Testamento? ¿No era el Padre? El Padre era el que guiaba, el Padre era el que dirigía, y en el segundo día vino Cristo a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, mortal, pecadora, por la naturaleza espiritual. Y estamos en el tiempo del Espíritu. Por eso el Señor dice en Ezequiel que Él viene a cambiar mi corazón de carne mi corazón de piedra por un corazón de carne. Él dice que Él viene a derramar de su Espíritu en nosotros para que nosotros nos dejemos guiar, para que nosotros nos dejemos ministrar, para que nosotros nos dejemos perfeccionar, para que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres espirituales. Recuerda que la Biblia es para el Espíritu. La Biblia es para el Espíritu. Las cosas son para el Espíritu. Por eso la batalla suya, la pelea suya, no es pelear con su hermano, pelear con su hermana, pelear con su pareja. Cuando las cosas no funcionan, vaya a la oración. Vaya a su cuarto, vaya a lo secreto y pelee su oración, pelee la situación para que Dios solucione el problema. Y no se ahonde y no se agrande la situación, porque nosotros en nuestra parte natural o carnal vamos a hacer el hueco más grande. Vamos a hacer la situación más tediosa y más complicada y seguramente con mayor pleito y disensión. Entonces, miremos lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a mirar qué me dice el apóstol Pablo cuando le envía esta carta que hace referencia al hombre espiritual o al hombre interior. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¿Cómo yo me voy reformando? ¿Cómo yo voy cambiando? ¿Cómo yo voy siendo una persona diferente? Dice la palabra del Señor que en la medida en que nosotros oímos y ponemos por obra la palabra del Señor, yo debo de tener un renuevo todos los días. Debo tener comportamientos diferentes de mejorar mi relación con los demás, con el mundo y con el Señor. Porque la palabra del Señor tiene una función y es renovar, lavar, sanar, perfeccionar y darme a conocer el propósito que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Por eso Pablo está diciendo, la parte almática, el hombre exterior, es decir, el hombre almático, el que se deja llevar por lo que dice su carne, por lo que dice su voluntad, por lo que la loca de la casa le dice, o porque el corazón loco, amargado, resentido y como pedernal, la lleva a usted a tomar decisiones. Por eso, mientras nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios, todas las cosas van a ser de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, por eso el Señor dice, en la medida en que yo me voy dejando guiar por el Espíritu Santo, en la medida en que yo voy tomando decisiones y voy haciendo lo que me dice la Escritura, mi parte almática tiene que menguar.
Ya el monstruo que tengo adentro, cuando no me gusta algo, que me transformo, subo las cejas, grito, muevo las orejas. ¿Por qué? Porque estoy furioso. Resulta que ahora no, yo puedo escuchar, y simplemente digo, Señor, solucione ese problema, y yo me voy por este ladito, porque no quiero pleito, no quiero contienda y no quiero disensión. Y no quiero prestar atención y no quiero hacer lo que a mí no me edifica, lo que a mí no me permite crecer. A mí no me interesa el chisme, a mí no me interesan las cosas que no me permiten crecer en el Señor. No, yo no puedo seguir prestándole mis oídos ¿a qué? A las personas que les gusta levantar falsos testimonios, a las personas que les gusta el chisme, que les gusta la problemática, que usted es la que llama y dice porque a usted le llegó un comentario y usted llamó a Pepito, a Menganito, al canadiense, al estadounidense, al americano y a todo el mundo a contarle su problema. Y todo el mundo lo sabe y cada uno da su opinión y ninguno va a estar de acuerdo con lo que usted dijo y menos con la reacción de la otra persona. Porque cada uno desde su punto de vista y desde el punto de vista como usted se lo contó a cada una de las personas, porque a todas no se le dice igual. Todos no tenemos la misma actitud de decirle la situación a Pepito, a Menganito, sino a cada una le ponemos algo diferente y por eso los conceptos son distintos. Entonces, para evitarnos los problemas, las disensiones, el estar en dime que yo te diré, chisme que va, chisme que viene, mejor corte con todo ese tipo de cosas y maneje las cosas del Señor para que usted pueda crecer, para que su hombre almático decaiga, no tenga vigencia, no la domine, no la gobierne, sino que sea el poder del Espíritu Santo quien nos lleva a ¿qué? A ser fuertes, a decirle no a la carne, no a esa situación, prefiero a Dios, o como decía una propaganda, prefiero vivir. ¿Ya? Entonces es lo que me está diciendo aquí el Señor. Pablo está diciendo que yo tengo que renovarme todos los días. Todos los días, en vez de ir para arriba, vamos de para abajo, vamos decreciendo. Y déjeme decirle, hermano, que entre más usted le preste atención al hombre de la carne, el hombre de la calle, usted va decreciendo en la parte espiritual. Entre menos nosotros escuchemos la palabra, leamos la escritura, oremos, alabemos al Señor y cantemos, usted va alejándose de las cosas de Dios. Y va a llegar el momento en que a usted no le gustan las cosas de Dios. Viene aquí a la iglesia y usted se rasca la cabeza, se sienta por la derecha, se sienta por la izquierda, levanta un pie, se rasca el oído. Y yo digo, esa persona no viene dispuesta a escuchar la palabra. Porque uno aquí se da cuenta. Uno se da cuenta quién realmente está prestando atención y quién viene simplemente por llenar un vacío, simplemente para que después no digan, es que como yo no voy allá, empiezan ahí a montar gorro, entonces mejor voy y salgo de a toro. No, hermano. Porque ¿quién pierde? Usted. Usted es la que está perdiendo porque a lo mejor Dios le va a hablar, a lo mejor Dios le va a decir cómo corregir y usted por estar rascándose, por estar incómoda, por hablar con él, por el de atrás o el de aquí, nos distraemos y nos perdemos del hilo y usted va a decir que, la pastora dijo que todos nos ahorcamos. ¿Cómo así? ¿Y cómo así? ¿Cómo nos vamos a ahorcar todos? No, y es que yo estaba hablando era que Judas se ahorcó y usted como escuchó ahorcó, entonces usted entendió que todos nos vamos a ahorcar. Porque esa es la situación, o sea, yo me doy cuenta de todo eso, ¿ya? Y es importante que usted preste atención porque solamente Dios sabe qué parte de su vida Él quiere tratar. Y a qué va a ser responsable del conocimiento que nosotros le estamos entregando a cada uno de ustedes. Dice, cuando hablamos del hombre, la palabra se refiere a tres cosas, al espíritu, al alma y al cuerpo. El hombre interior es aquel que ha nacido de nuevo, según lo expresa Tito. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que usted nazca de nuevo. Pero ese nacer es de la luz del espíritu. Y fíjense que el Señor dice, si usted no nace, usted no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace, usted no puede entrar al reino de Dios. Fíjese que son dos cosas, uno que usted lo vea y otro que usted entre. Porque Moisés vio la tierra prometida, pero no entró.
¿cierto? ¿Por qué? Porque desconfió, porque se dejó llevar por su ira, porque el pueblo lo había sacado de casillas. Y por eso él, en vez de hablarle a la roca, golpeó otra vez la roca. ¿El Señor lo respaldó? Claro que sí, porque era su líder. Pero ¿cuál fue la disciplina para él? No me entra a la tierra prometida. Señor, por favor, ¿cuánto? Ya le dije y asunto termina. Porque cuando Dios corta, dice hasta aquí llegó quien te quería, no hay nada que lo haga cambiar. Entonces, vamos a Tito, que me gusta esta cita, Tito, capítulo 3. Vamos con el versículo 3, por favor. Dice, aquí Tito nos está diciendo cuál era nuestra condición antes de la obra de Cristo. Antes de que nosotros pusiéramos nuestra confianza en Cristo, en su obra redentora, en su obra salvadora y en todo el trabajo que hizo el Señor para aquellos que buscamos la salvación o la redención. Dice así, Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos ¿qué? Necios, ¿qué más? Desobedientes, ¿qué más? Extraviados, ¿qué más? Esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidias, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa era la condición del hombre y esa es la condición actual. Si usted tiene al Señor, ¿usted tiene alguna de estas cosas? ¿Tenemos alguna de estas cosas? Si tenemos esto, déjeme decirle que le toca ir a arrodillarse y decirle al Señor que le ayude a evitar todas estas obras de su carne. Porque en nosotros no debe haber esto, y menos odiarnos los unos a los otros. Porque yo he entendido que si el Señor nos habla tanto de amar a mi prójimo, es porque Él conoce todo lo que viene al final de los tiempos para el prójimo. Los dueños del mundo ya saben qué van a hacer para adueñarse de la tierra. Y para eso tienen que acabar con un sinnúmero de cosas. Y entre ellas son el número de personas. Si no estoy mal, son 2.6 billones de personas que tienen que morir. Y eso lo dice la Escritura. Y luego viene la hambruna, vienen las pestes, vienen todo este tipo de cosas. Vienen una cantidad de cosas, hermano. Pero que nosotros debemos de mantenernos con el Señor para que cuando venga las plagas, cuando venga la enfermedad, cuando venga la situación, nosotros seamos capaces de sostenernos en este mundo cambiante y en todas las situaciones que el mundo va a pasar. Todas estas cosas, hermano. Yo le decía ayer al pastor que, orándole al Señor, que por unas cosas yo le decía, Señor, explíqueme esto, no entiendo esto, ayúdeme, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la problemática y cuál es la situación? Y a mí Dios me dio un sueño y se lo quiero contar a ustedes para que ustedes lo analicen y lo piensen. Yo ya lo sé, pero también se lo quiero compartir a ustedes para que ustedes se den cuenta si ustedes también lo tienen. Y soñé que estaba en una casa y en esa casa había una reunión de la iglesia. Y vi a muchas familias de la iglesia en esa reunión. Y no voy a decir cuáles familias. Y cuando el Señor me dijo, levántese y ore. Pero cuando yo empecé a orar con esas familias que estaban ahí, yo empecé a ver que de las paredes caían grillos, caían langostas y empezaban a salir así de las paredes, como cuando usted tumba un paredón, así empezaron a caer. Y yo dije, uy Señor, ¿esto qué es? Y él me decía, y yo me desperté y me fui a la Biblia, a qué hace referencia el grillo o la langosta. Nosotros sabemos que es una de las plagas de Egipto, que es una diosa, no sé si es la diosa Apis, algo así. Y me llamaba la atención, era que veía, eran más grillos así,
esos chiquiticos así, pero eran millones, y yo oraba y oraba por las familias, y oraba por esas familias, y oraba, y empezaron a caer, y me fui a la Biblia a buscar qué significa el grillo, qué significa estos animalitos que estaban en el sueño, y dice que es cautividad, dice que son personas, que la familia está cautiva, en alguna situación, en alguna circunstancia. Y por eso el Señor dice, el Señor habla de cuando aquel hombre dice, es que lo atamos con grillos, es que lo atamos con esto, y es tanta la fuerza que tiene el enemigo dentro de él que rompe todas las cosas. Entonces, la palabra o lo que el Señor está diciendo es que tenemos que orar, porque hay familias que el caminar o las creencias o lo que tiene no es lo que el Señor o no pertenece dentro de el plano del Señor. Y tienen que orar, familias. ¿Por qué? Porque su familia estará involucrada o cautiva con una costumbre del mundo, con una situación que usted está trayendo a su casa cautividad, está trayendo a su casa que no avanzan en el camino del Señor, y está trayendo enfermedades, está trayendo parte financiera, están trayendo un montón de cosas, porque eso es lo que hace referencia la palabra grillo. Entonces, usted y yo, usted sabe si en su casa hay este tipo, cuál es la atadura que tenemos nosotros en la casa, cuál es la situación que nos tiene gobernados, y por tanto el Señor ya mostró que vamos a ser libres de esa situación, que vamos a ser libres de enfermedades, que vamos a ser libres de toda esta situación. Y es que no encuentro la cita, creo que era Mateo, la cita donde habla sobre el significado de la palabra grillo. Dice que lo hemos atado con grillo, al mismo Pablo le ataron su caminar, ¿cierto? Lo llevaron a las mazmorras, lo llevaron a las cárceles, y allí ataban sus pies para que no se saliera, para que no caminara, para que allí se estuviera. Eso es lo que está haciendo el demonio, eso es lo que está haciendo el enemigo con esa costumbre, con esa situación, con esa circunstancia suya que está invadiendo su casa. Con ese pecado, con esa actitud, con ese comportamiento, con esas cosas. El Señor está diciendo, no hay crecimiento porque hay situaciones en nosotros, como familia en Cristo, como familias en su carne, como familia en la fe. Por eso es importante, hermano, que usted diga, Señor, yo estoy atada a esto, este es mi caminar. Sí, Señor, yo estoy haciendo esto. Sí, Señor, yo estoy pensando esto. Eso es el sueño que Dios dio, y Dios dijo, ya son libres. Ahora me corresponde a mí caminar derechito, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque si no, el grillo, la langosta y todo eso seguirá carcomiendo su casa, seguirá viniendo todo tipo de enfermedad, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el pecado está en su casa. Porque la situación está en su casa. Porque alguien está cometiendo un error, cometiendo un pecado, y seguramente es aquella que está en el camino del Señor, que conoce de Cristo, pero sin embargo no queremos cortar con esa situación. Y estamos trayendo, ¿qué? Plaga a mi casa. No estoy dejando que aquellos que de pronto Dios quiere traer a la luz, al caminar del Señor, entren. ¿Por qué? Porque hay algo que yo estoy haciendo que está impidiendo que la luz del Señor, que la libertad de Cristo llegue a mi casa. Que salga el demonio, que salga todas estas cosas, para que pueda entrar la plenitud, el crecimiento, la redención, la justificación y todo el plan del Señor que tiene para los que son suyos. Dice la palabra del Señor, dice el hombre interior, o sea, si usted y yo hemos nacido de nuevo, quiere decir que nosotros debemos estar renovándonos todos los días. Yo creo que de pronto el doctor, que es el que conoce cómo funciona el cuerpo, hay órganos en nosotros que se renuevan constantemente.
Y creo que uno de ellos que se renueva cada 7 días es el hígado. Las funciones, una serie de cosas que yo leía por ahí que no me acuerdo, es que son nombres raros. Hay cosas que en la noche, cuando usted se acuesta y duerme el tiempo que es, el cuerpo empieza a desintoxicarse, el cuerpo empieza a corregir, el cuerpo empieza a cumplir unas funciones que Dios lo dejó para que al otro día usted tenga sanidad, para que al otro día usted tenga plenitud, pero si usted se acuesta tarde, haciendo nada, haciendo lo que no debe o participando de cosas que no debe, pues usted no le está permitiendo a su cuerpo que él se restaure, Muchas veces antes las heridas las tapaban, ¿cierto? Ahora dice, no, déjelas abiertas, no le eche café, no le eche mertiolate, déjela que el mismo cuerpo se restaura. El mismo cuerpo es el que cumple una función de restauración. Entonces, eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Si yo nací de nuevo, yo todos los días debo ser renovada. ¿En qué? En la misericordia que Dios tiene conmigo. Todos los días yo debo tener una actitud diferente a ese problema, a esa situación o a esa circunstancia. Si no he sido capaz, bueno, órele al Señor, ayúnele al Señor, dígale, ayúdeme, Señor, con esta anaconda que tengo aquí enredada conmigo, ayúdeme, Señor, con esta incredulidad, ayúdeme, Señor, con esta situación que no he sido capaz. Y seguramente lo que dice la palabra del Señor, el Señor dice que Él va delante suyo peleando su batalla. Él va delante suyo, dice el Señor. Yo voy delante de ti, yo peleo su batalla. Pero ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Salir, cortar, abandonar, dejar, porque el Señor querrá, pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, Dios no podrá hacer nada. Tito 3:5. Bien, Tito 3 dice, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuál es la bondad de Dios? Su Hijo, ¿cierto? La obra del Señor, esa es la bondad de Dios. ¿Para quién? Para el que pelea, para el desobediente, para el extraviado, para el esclavo de los placeres del mundo, para los que viven en malicia, para aquellos que tienen la envidia, para aquellos que en su corazón albergan odio. Señor Jesús es el antídoto. El Señor Jesús es lo que cada uno de nosotros necesitamos para cambiar, para salir de esa situación y entrar en la que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Dice nuestro Salvador, y su amor ¿hacia quién? Hacia la humanidad. El Señor ama a la humanidad. Mire, dentro de este libro que yo le estoy hablando de Ezequiel, él dice algo muy bonito. Y a mí me causó, yo decía, es cierto, Señor. El Señor dice, yo quiero que el mundo se acabe. No. Yo quiero que el impío se pierda. No. Yo quiero que el hombre, que la tierra quede sin moradores. No, eso no es lo que quiero. Pero el hombre no quiere lo que yo quiero, lo que yo le estoy ofreciendo. Es el hombre, es el corazón mío el que no quiere la bondad de Dios, que no quiere el caminar recto del Señor. Porque el Señor dijo, yo quiero que todos sean salvos, pero no todos me van a querer, no todos me van a aceptar. No todos, hermano, sino aquel que tenga el anhelo, aquel que quiera entrar en el reino, es el que toma la decisión de alejarse, de apartarse, de separarse, de cortar con todo lo que nos separa de la bendición de Dios. Dice, Él nos salvó. Fíjese que aquí este verbo está en pasado, ¿cierto? Él salvó ¿de qué? Dice, de nuestras malas obras, de los odios, las amarguras, los pecados, cualquiera que sea o como se llame el pecado que nosotros cometíamos cuando estábamos sin Cristo. Él nos salvó de todas esas cosas. Dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Cómo me salvó? Para que yo sea salva, el Señor necesita lavarme.
El Señor necesita que yo sea lavada y que yo sea renovada. Y la misma palabra del Señor me está diciendo que lo que me va a lavar a mí es la palabra. La palabra es limpia, la palabra es la que me va a limpiar, purificar, sanar, crecer, desarrollar y ser una gran guerrera en el camino del Señor. Por eso Él está diciendo, dice, Él me salvó por dos cosas, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, tenemos estas dos cosas. Hemos sido lavados por la regeneración y por el lavamiento de la palabra de Dios. Y hemos sido renovados en la parte espiritual por Cristo. Ya no, nosotros tenemos un vínculo con el Padre, ya nosotros tenemos una relación con el Señor. Ya no hay una cortina o una pared que me separaba de la presencia de Dios. Ahora somos nosotros los que tenemos libre acceso a la voluntad de Dios y a la presencia del Señor. Somos nosotros, hermano. Pero todo depende de mí. Todo depende si yo quiero entrar a la presencia de Dios. Si yo quiero caminar con el Señor. Si yo quiero realmente disfrutar de las mieles del Señor. O como dice el apóstol Pablo, deleitarme en la ley de Dios. Si yo no amo a Dios, para usted la ley va a ser una carga. Si nosotros no amamos a Dios, para mí la ley va a ser un tropiezo. Porque la ley me dice no, no, no. Y yo quiero decir sí, sí, sí. Luego, para mí la ley, si no amo a Dios, es un tropiezo. Es que el Señor es aburrido. Es que el Señor como no deja esto, esto y esto. No, lo que el Señor quiere es que usted no se pierda. El Señor no quiere que usted se destruya. El Señor no quiere que usted atente contra su templo, contra la morada y la casa que cada uno de nosotros somos para el Señor. El Señor no quiere que usted contamine ni haga cosa inmunda donde venga a opacar y venga a contaminar la presencia de Dios. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Es lo que el Señor me está diciendo. ¿Hemos sido alabados? Claro que sí. Y todos los días cuando leemos la Escritura, cuando leemos la palabra, el Señor nos da la opción, nos está diciendo en dónde está el error, en dónde está la equivocación. Y dice aquí, y la renovación por el Espíritu Santo. Pero para que usted y yo tengamos esa regeneración, tengamos ese lavado, tengamos esa renovación, dice el Señor en el versículo 6, dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La obra del Señor fue suficiente. La obra de Cristo, la muerte, la resurrección, la obra del Calvario y todo lo del Señor, dice que es abundantemente suficiente. ¿Para qué? Para poder avanzar en el conocimiento del Señor. Para poder disfrutar de que ya mis pecados pasados, los que yo cometí, ya no me van a condenar cuando vaya a la presencia de Dios, porque esos pecados ya fueron borrados. Esos pecados ya no están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Señor lo borró. Porque el Espíritu Santo me cambió mi parte natural, terrenal o diabólica por la parte espiritual, donde yo me comunico con el Señor, donde yo camino de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Sí me hago entender? Bien, ahora dice, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿De qué me está hablando el Señor? De la vida eterna, ¿cierto? Aquí la vida eterna o su juventud eterna no depende de las cremas, no depende de los jugos verdes, no depende de todo ese montón de dinero que usted gasta y que las cremas se quedan en la almohada y que las cremas se quedan en el colchón y usted feliz creyendo, y resulta que la palabra del Señor dice que Él es el que me rejuvenece. Si tengo paz, si voy caminando de acuerdo a lo que dice la palabra, de acuerdo a lo que dice la Escritura, el Señor, ¿qué me está diciendo? ¿Usted rejuvenece?
Usted rejuvenece. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor en su palabra. Porque en mi corazón yo no albergo amargura, porque en mi corazón yo no albergo odio, ni resentimiento contra nada, ni contra nadie. Y eso me hace ver a mí resplandeciente. La palabra del Señor dice en un proverbio: el vino alegra el corazón del hombre, pero la unción del Espíritu hermosea su rostro. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿El vino que la emborracha y que la deja allá en la esquina sin zapatos y a lo mejor en unas condiciones paupérrimas? ¿O usted quiere la unción del Espíritu Santo para que cuando usted vaya delante de alguien, para que usted vaya y la gente diga: oiga, ¿usted qué tiene? No, hormiga, el caldo de gallina, ¿cierto? Como decía la propaganda. ¿Usted qué tiene? Yo la veo diferente, pero es la presencia, es la paz, hermano. Cuando uno no tiene paz en el corazón, uno ve el rostro de las personas así fruncido y uno dice: pero ¿por qué esa persona que dice que ama a Dios, que dice un montón de cosas del Señor, por qué nosotros vivimos así? Y usted va por la calle y ve a todo el mundo así como bravo, con piedras en la mano, con una flecha, con una espada, y que uno dice: uy, esa señora como que es muy brava, mejor me voy por este lado. ¿Por qué mejor no le decimos al Señor: Señor, hermosea mi cara? Pero para eso usted tiene que caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿ya? No se meta en lo que no debe, no se enoje por cualquier cosa, no pierda la paz por algo efímero, por algo que usted lo puede hacer, o déjelo ahí. Que si el mundo se cae y todavía está, bueno, déjelo ahí, no se amargue la vida por las cosas, ¿ya? Y dice, el Señor dice que nosotros fuimos justificados por gracia. Y recuerde que la gracia, ¿qué dice el Señor? ¿A qué hace referencia? Al que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pertenecemos a la casa del Señor, pertenecemos al templo del Señor. Somos justificados. Si usted por alguna razón se va, ¿será que usted está en la gracia? No, usted tomó la decisión de irse. Usted tomó la decisión de abandonar las cosas de Dios. Y el Señor dice: yo voy a motivarla, me le voy a hablar de aquí, voy a usar esto. Pero si ya la persona no quiere, ya no hay nada que hacer. Y el Señor dice: allá la entrego al mundo. Porque a mí me causó y me impactó cuando el Señor dice: y si quiero, los borro del libro de la vida. Y yo dije: luego sí, la Biblia me dice que Él me puede borrar. Me puede borrar del libro de la vida si yo me mantengo fuera del camino del Señor, si yo no obedezco las cosas de Dios. Porque yo me quedé así, yo dije: uy, Señor, yo tenía otro concepto. Pero cuando Él dice: y si siguen así, yo los voy a borrar del libro de la vida. ¿Y qué le dice Jesús a sus discípulos? ¿Por qué se alegran porque los demonios caen? ¿Por qué se alegran? No, deleítese, preocúpese, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si usted sabe que está aquí, en el camino con el Señor, está escrito, luche y batalle por mantenerse dentro del cuerpo de Jesús. Porque la Biblia es clara, hermano. Y yo le invito para que ustedes estudien sobre eso de borrar. Creo que se encuentra en Ezequiel, en Deuteronomio y también en Apocalipsis se encuentra esa parte de la Escritura. Dice la palabra del Señor, dice: nos salvó. Ahora, para que mis pecados no estén delante del Señor cuando yo cometa falla, ¿qué me dice el Señor? Necesita ser lavada y necesita ser renovada. ¿Qué me lava? ¿Qué me renueva? La palabra, la obediencia a la Escritura, lo que dice la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 15. El hombre interior, aquel que camina con el Señor, aquel que se alinea a las cosas del Señor, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿De qué el Señor me va a perdonar? ¿De qué el Señor me va a librar? Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice: ahora les hago saber, hermanos, que el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, el cual ustedes también están firmes, por el cual también son salvos. Mire que eso es que un tiempo presente. Aquí el Señor está diciendo: en este tiempo presente, pero dice: si retienen la palabra de Dios que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano.
Fíjese que dice, Él me salvó ¿de qué? De mis pecados. Me salvó, me lavó, me limpió, me dio un nuevo espíritu para que yo me relacione con Dios. Ahora aquí Pablo está diciendo que Él nos va a librar o nos salvó de las consecuencias que trae el pecado en la tierra o en el hombre. Porque los pecados traen una consecuencia, hermano. Si una chica comete fornicación y queda embarazada, ¿cuál es la consecuencia? Su embarazo. Y tiene que cargar con esa tarea. A menos que vaya y haga lo que el mundo quiere, que aborte para que no hayan más familias. Pero miren las ironías de la vida, hermano. Mira el diablo cómo se burla. No permiten los abortos y van a permitir esto, pero están creando una máquina para crear niños. Uno dice, bueno, ¿y aquí cómo es? ¿Aquí cómo es? No lo van a dejar que las parejas se formen como dice el diseño divino, sino que ahora van a tener niños, pero fuera y que no tienen nada que ver con el ser humano. Entonces, ¿cómo quiere? ¿Cómo es la cosa, hermano? Por eso lo que viene, lo que nos habla la Escritura, yo les recomiendo, les sugiero, no les aconsejo, porque los mejores consejos usted los encuentra acá. Yo le hago la sugerencia, le hago la invitación. Busque de Dios. Conviértase verdaderamente al Señor, para que el Señor le dé a usted lo que usted está buscando. No son los bienes, hermano, porque el día que usted se vaya, nada se lleva. Nada se lleva, hermano. Nada. Así hagan lo que hicieron con el Papa que murió. Le metieron un montón de cosas, pero no por él, sino para que en un futuro, cuando destapen eso, sepan qué fue lo que hizo él, para que la historia cuente acerca de él. Y eso es lo que hacían en la antigüedad. Cuando encuentran las tumbas, se encuentran a los faraones con maíz, con trigo, con aceite, con un montón de cosas, creyendo que esas cosas las va a necesitar en la vida postrera, en la vida futura. Y aquí el Señor está diciendo, ¿qué me salva a mí de la consecuencia? El Evangelio. Las buenas nuevas, la palabra de Dios es la que me salvó, dice, me va a hacer salva de la consecuencia. Si yo en este momento cometo un pecado, cometo un error, me salgo de la ropa, hago algo inadecuado, inapropiado, el Evangelio, el arrepentimiento, el volver mis ojos al Señor, el solicitar el perdón, me hace a mí que el Señor me perdone. Y que el Señor pueda decir, listo, vamos a dejarlo ahí, pero si ya las cosas se fueron por otro camino, ya a usted le toca pagar la consecuencia. Y dice la palabra del Señor, dice, nos salvó para que retenemos. Vámonos a mirar qué dice Romanos 11:22 con respecto a la palabra retener. Dice así, mira pues, mire lo que dice acá la palabra del Señor. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios si permaneces en su bondad. Si la persona se salió, ¿qué viene? Maldad, la consecuencia. Porque si yo me salgo al mundo y me voy a hacer lo que no debo y allá afuera me encuentro con una situación que pone en estrecho mi vida, ¿Dios me va a salvar de eso? No, porque usted se salió, usted infringió la regla y la norma. Ahora acarrea usted con las cosas. Pero si fue dentro del caminar o dentro de las cosas del Señor, el Señor ¿qué dice? La bondad de Dios permanece con usted. Y mire lo que dice ahí, dice, de lo contrario, mire lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Serás cortado. Serás cortado. O caminas o no caminas. Si caminas con el Señor, ¿qué dice la palabra? La bondad de Dios estará, la misericordia de Dios estará. Pero si no, y nos empecinamos en lo mismo, ¿qué dice el Señor? Serás cortado. Serás cortado, hermano. ¿Está diciendo el apóstol qué? Pablo. Por eso, si no queremos ser cortados, si no queremos que la lámpara de Dios sea apagada de mi vida, ¿yo qué tengo que hacer?
Caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Obedecer cuando me delegan. Hablábamos con el doctor y yo le decía al doctor con respecto a que cuando Dios le da a usted un tema o la pone a usted en una alabanza o le delega a usted una oración y usted lo hace, eso que usted hizo, esa palabra, esa actitud, esa circunstancia, la va a llevar a usted a tener un conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento, la primera que lo va a necesitar es usted. Porque hablábamos con el doctor acerca de la sanidad interior de las personas. Porque todavía nos persiguen las cosas de ayer. Todavía que el novio me dejó plantada, que el novio me cambió por otra, y todavía usted tiene 50 años y todavía lo que le pasó cuando tenía 18 años. Hermano, échale tierra. ¿Ya para qué? Ya no hay opción. Supérelo, como dicen por ahí, ¿cierto? Supérelo. Y seguimos en la misma situación. Y yo he oído personas que vivieron situaciones difíciles y lleva 30 años, 40 años que vivieron y todavía lo recuerda y llora y le da ira y enoja y patalea por esa situación. Dígame, ¿hay sanidad ahí? No, ella no quiere. No quiere, llevo N años escuchando la misma canción y la misma melodía, viendo la misma película, porque la persona no quiere. Si a mí eso me hace daño, si usted sabe que le hace daño comer chorizo, ¿usted qué hace? ¿Se lo come? No, usted dice, me lo como y me tomo una soda. Ah, bueno, eso es problema suyo, porque siempre para infringir y maquillar las cosas del Señor, siempre nosotros estamos, el diablo siempre nos va a poner algo. Usted se puede tomar la soda, pero después de la soda, pues todo lo que trae eso le va a afectar a usted en su colesterol, en su vida y en su relación con el Señor, porque el Señor dice, no lo puedes comer. Por la misma composición de la carne no está dada para nosotros los seres humanos. Dice el Señor, entonces, hablábamos, se me perdió, dice, mira pues, mire que aquí el Señor presenta las dos cosas. El árbol del bien y el árbol del mal. Si usted come del bien, ¿qué dice el Señor? Tendrá la bondad de Dios. Si usted come del mal, tendrá la maldad o la severidad de Dios. Pero si persiste, ¿qué dice el Señor? Yo no me voy a poner a pelear con usted, hermanito. Yo no voy a ponerme a angustiarme, simplemente hago como decía mamá, corte por lo sano, tiqui, 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 pum, se acabó. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta jugar con las cosas de Dios. Y no como una hermana decía, ay, yo sé que Dios me ama, y hacía todo. Yo le decía, hermana, corrija eso. Ay, pero Dios me ama. Sí, pero el que Dios la ame no implica que usted esté llamada a desobedecer la bondad de Dios. Y después vino la problemática para ella. Pero Dios la amaba. Ay, sí, pero yo le dije a usted que corrigiera, yo le dije que no se metiera ahí, yo le dije que no hiciera eso, pero usted quiso. Tome, llévelo. ¿Señor me salvó de la consecuencia? No. ¿Por qué? Porque yo persistí en esa situación. Las cosas son para aquel que quiere alejarse, para aquel que quiere tener una vida dentro de los parámetros de Dios. Vayamos a Romanos 5, por favor. Romanos 5. Entonces, pasado nos salvó ¿de qué? Por el lavamiento, ¿cierto? De los pecados. Presente de las consecuencias de alguna situación, y vamos a ver de la salvación futura, o sea, a lo que nosotros estamos esperando. ¿Qué me dice Romanos 5:9? Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos ¿de qué? De eso es lo que el Señor nos quiere salvar, de lo que viene, hermano. De la ira del Cordero, de la ira del Señor, del día de la ira del Señor. Él nos quiere salvar. Él no quiere que usted y yo vivamos o participemos de todo lo que viene, hermano. De las pestes, de todo lo que dice la Escritura. Él no quiere, hermano. Por eso Él dice, Él me salvó de mi vida pasada, me perdonó, y ese perdón implica que yo sigo en el camino del Señor.
nos salva, dice, nos salva ¿de qué? De las consecuencias que puede llegar a acontecer un pecado que cometí por negligencia o por descontrol o cualquier cosa, pero que no sea reiterativa la misma situación. Y aquí el Señor dice, te voy a salvar de mi ira. Entonces dice, seremos salvos de la ira por medio de ¿quién? De Cristo, de la obra del Señor, de mi fe en el Señor, de mi caminar en el Señor. Por eso es importante, hermano, usted analice, cuestiónese. ¿Realmente usted es un hombre o una mujer, un hombre interior, espiritual? Aquí Dios nos está diciendo, para el que cree, para el que quiera, para el que avance conmigo, esas son las bondades. Pero si la persona no quiere, ¿qué dice el Señor? Él nos va a cortar. Nosotros nos iremos y ellos se quedarán aquí viviendo la ira del Cordero, viviendo todas las situaciones, viviendo todo lo que va a haber, hermano, las inundaciones, las hambrunas, porque es que hay algo que me llama la atención aquí también en ese libro que escuché, en este libro de Ezequiel, y habla mucho de la idolatría. Y dice, venga Ezequiel, le muestro lo que hacen los sacerdotes escondidas del pueblo. Y le muestra que allá están las mujeres alabando a la Dios Tamuz, el hombre alabando y haciéndole risitas y adorando a los demonios. Y eso, hermano, que todas de aquí en adelante, todas estas festividades que tiene la iglesia romana, nosotros no vamos a participar. Al menos yo no. Si usted todavía la persigue ese fantasma, bueno, entonces mire a ver usted cómo corta y cómo le dice al Señor. Pero nosotros vamos a cumplir en lo que me dice la Escritura. Esas festividades de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, del 25, del 31, del 6, porque ahora digo yo, hasta pobres reyes no tendrán, y ahora lo metieron, y ahora que venga que le voy a dar el regalo de reyes. Uy, Dios mío, una tanda es lo que se le voy a dar a toda esta gente. Es que somos negligentes, o sea, ¿cómo nos gusta lo que no es del Señor? Y conocemos la palabra, conocemos la Escritura y sin embargo seguimos de cabeza ya metidos. Y no digamos que hacemos como el avestruz, metemos la cabeza en la tierra porque eso es mentira, el avestruz no hace eso. Eso es un decir de la gente. Y nosotros repetimos como loritos. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que nosotros fuimos salvos, el Señor nos salvó, fuimos salvos y seremos salvos de la ira del Señor. ¿Pero para quién? Para aquel que ha aceptado la obra del Señor, para aquel que ha nacido, para aquel que se ha dejado renacer en el Señor. Por eso es lo que Pablo está hablando del hombre interior. El hombre interior, para que usted sea un hombre interior, un hombre espiritual, un hombre o una mujer que camina dentro de los parámetros del Señor, usted goza de estas bondades del Señor. Usted fue salvo, usted le serán perdonados y usted se irá cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, a su novia. Prepárese, hermano, porque resulta que esta palabra, este manualito, ¿sabe de qué nos habla? De un matrimonio. Y aquí nos está diciendo cómo tenemos nosotros que prepararnos porque somos la novia o no somos la novia. Y este manual me está diciendo yo cómo me tengo que ataviar, yo cómo me tengo que preparar, yo tengo cómo me puedo yo usar o ponerme las prendas de las que habla el Señor. Porque nosotros vamos a ser presentadas delante del Padre del Señor, como su novia. O usted cuando la van a presentar, cuando nos llevaron a presentarnos a la casa del que fue el esposo, o en algún momento a usted la llevaron a presentar como la novia, usted se fue toda escachalandrada, con unos tocolines de chorcitos y mostrando todo para que la mamá la sacara a palo. Venga a provocar aquí a mis hijos, no. Usted se fue, se mandó a hacerse el peinado, se arregló las uñas, se puso el mejor vestido y trató de hacer las cosas de la mejor manera, porque usted iba a dar una imagen. Usted la iban a presentar en la casa de un varón, ¿ya?
Y yo siempre he dicho que cuando el hombre lo lleva a uno a la casa, las cosas van en serio. Y cuando lo tienen a uno escondido, ¿usted qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí? Si no la llevan a presentar porque no quieren nada con usted. Simplemente ahí, vámonos por aquí, vámonos por allá. No, hermano. Porque cuando uno lo llevan a presentar allá adelante, así uno le caiga como una patada en el hígado, no importa, pero ya no es presentado. Y eso va en serio. ¿O no es así, varones? Yo creo que a la casa de nosotros, los que fueron y presentaron las novias eran porque se iban a casar. De resto mi papá decía, a mí no me traiga hoy una y mañana la otra. Mi casa no es un burdel. Así decía mi papá. Así era la antigua. Hoy en día la hija trae hoy uno, mañana trae el otro y pasado mañana trae otro. Y usted feliz y contento. No, señor, a mí me trae el que usted crea que con eso usted va a organizarse. Así debe ser, hermano. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. La palabra del Señor, las escrituras, el Señor está preparando a su novia. El Señor nos está preparando ¿para qué? Para irnos con Él. Para que nosotros no vivamos todo lo que viene el mundo, los terremotos, los maremotos, los volcanes. ¿Usted no se ha dado cuenta que de pronto en alguna parte ¡pum!, explotó algo y se hizo el incendio? Eso lo dice la palabra. Dice, porque a quien yo quiero, levanto fuego en medio de su casa, quemo, destruyo. Yo decía, ay Señor, usted, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque yo esa parte sí no la había entendido así. Yo sí lo he leído, pero ya como yo lo escuché, y yo venía, Señor, tengo un huequito acá. Tengo como una cosa acá, Señor, de ver las situaciones que va a vivir la tierra para aquellos que se van a quedar. Para aquellos que no quieren caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Para aquellos que están tan empecinados en sus obras de la carne que no quieren irse con el Señor. Nosotros no sabemos si en un momento determinado nos vamos, pero cada día se acerca. Miremos todo lo que está pasando en el mundo, la luna, y la gente dice, tan linda la luna, sí, pero no sabe lo que viene detrás de la luna linda. La luna de queso, sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque la gente desconoce la realidad de todas las cosas. Desconoce, hermano. Yo le decía al Señor, ¿qué pasó o qué incidencia trae con dos cosas que para el mundo es un ídolo, es una idolatría? Que fue la muerte del Papa y la muerte del Rey Pelé. ¿Qué trae? Porque nosotros sabemos que en el mundial a este señor de Argentina le dijeron que era el Dios y le pusieron una corona y le pusieron una cosa y dijeron, usted es nuestro Dios. Entonces yo decía, Señor, por ahí, bueno, ya vimos que por ahí se metió la serpiente, por ahí se metió el dios Horus, por ahí se metió y la gente ni se dio cuenta en qué momento le permitió al diablo entrarse a su casa. Porque él es sutil y como nosotros desconocemos las cosas y de pronto yo no vi ningún partido, hermano, honestamente les digo. Yo no supe ni cuándo empezó ni cuándo terminó. Yo me di cuenta cuando el Señor me dijo, mire esta parte, vaya, mire este comercial sobre el mundial y de ahí es que yo le voy a decir a usted qué es lo que va a pasar. Y fue lo que yo les enseñé a ustedes. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros sabemos si somos espirituales, si hemos nacido de nuevo. Si no, yo le invito para que usted crea en Jesús, para que tenga la gallardía, el valor, la enjundia, no sé, habría darle otro sinónimo, para que usted tome decisiones y tome determinaciones en su vida y que todo sea en favor suyo para con Dios. No mire su obra de la carne, no mire nada de ese tipo de cosas. Diga, es mi salvación, es mi vida eterna, es lo que yo estoy buscando. Señor, ayúdeme, haga lo que tenga que hacer y yo hago lo que a mí me corresponde y el resto lo hará el Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este día, Señor.
Te damos gracias porque una vez más, Señor, tú vienes preparando a su pueblo, a su iglesia, para que cada uno de nosotros tomemos la decisión. Esa decisión que dijo Jesús a cada uno de sus discípulos: sígueme, sígueme. Y ellos, dice la palabra, que ellos dejaron todo, dejaron sus redes, dejaron todo y siguieron al Señor. Gracias, Dios, porque cada uno de ellos tiene un sitio arriba en el cielo, Señor. En el trono, como dice la palabra, Señor. Señor, nosotros también queremos un sitio en el reino, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayude a organizar, a poner orden en nuestra casa, a poner orden en nuestra vida, Señor. Si tengo que realizar algo para poner orden en mi casa, lo voy a hacer, Señor. Si tengo que ir, Señor, y hacer determinada situación, lo voy a hacer, Señor, porque necesito poner orden en mi casa. Recuerda, hermano, que nosotros, Dios viene por el espiritual, por aquel que se ha alineado a la palabra de Dios, por aquel que se ha apartado del mundo, sus deseos y sus pasiones, por aquel que se ha negado a sí mismo y ha dado con voz en cuello la palabra del Señor. Gracias, Señor, por habernos salvado, Señor, porque tú nos salvaste, Señor, nos has salvado y nos salvarás del futuro, Señor, que no es nada prometedor, Señor. Porque todo lo que nos habla su palabra, lo que nos dice Ezequiel, lo que nos dice Daniel, lo que nos dice Apocalipsis, Señor, es destrucción, es sufrimiento, es plaga, es hambruna, es disensión, es una cantidad de situaciones que van a traer lloro y lamento. Aún su palabra dice que el mismo hombre buscará la muerte, pero no la encontrará, porque la muerte ha huido de la tierra, Señor. Por eso, Señor, prepáranos, Señor, para ese momento, para esa partida, Señor, para esa redención, la que tú nos prometiste, la que tú nos dijiste, Señor, por la cual nosotros venimos trabajando, venimos caminando, venimos apartando, o como dice Jesús, hemos venido trabajando para ganar nuestra alma, para que nuestro cuerpo sea redimido, Señor, para que podamos irnos a la casa del Eterno, Señor, a la casa del Rey, a esa casa, a esa morada que el Padre y el Hijo han preparado para su novia, para su esposa, Señor. Gracias, Señor amado. Así como tú dices en tu palabra, Señor, que tú ibas por la infiel, Señor, que tú fuiste por Israel y le mandaste miles de recados de una y otra manera, Señor, de una y otra forma. Tú lo llamaste por medio del sacerdote Ezequiel, Señor. Lo llamaste, Señor. Lo llamaste, Señor, y le mostraste cada vez muchas visiones, le diste mucha palabra para llamar a su pueblo al orden, para llamar al pueblo, para que no asistan y no sean partícipes de la ira del Cordero, de la ira venidera, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, a tomar esa decisión, Señor, de poner en orden mi casa, de poner en orden mi vida, de poner orden en mi trabajo, de poner orden en mis finanzas, de poner orden en todo, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios amado. Oramos, Señor, por los hermanos que nos escuchan en Medellín, Señor. Oramos por los hermanos que nos van a escuchar después de nuestro culto en Bogotá, en Arauca, Señor, en Girón, bendito Dios y soberano Cristo, en todo sitio y en todo lugar, Señor. Los hermanos aquí en Bucaramanga, Señor, que no han tomado la decisión de venir a buscar, Señor, la palabra a su casa, a su iglesia, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos que tienen una dificultad con su salud, Señor. Oro, Señor, por esas familias que tú me mostraste en el sueño, Señor, y que les había quitado, Señor, todas esas cosas que estaban impregnadas en su casa, Señor. Libéralos, Señor. Libéralos y permita que crezcan, que abandonen, Señor, sus delitos, sus pecados, sus idolatrías, sus cosas, Señor. Por eso, Señor, bendito de los cielos, oro, Señor, y seguiré orando para que cada una de estas familias encuentre el crecimiento, el desarrollo y el orden de Dios en su casa, en su familia, en su trabajo y en su propia vida, Señor.
Gracias divino Salvador, gracias poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Señor, oramos también por la cena, Señor. Tú nos has invitado, oramos por ese pan, oramos por ese vino, Señor, por ese jugo de la vid, Señor, haciendo memoria y cumplimiento de su palabra, de su mandamiento. Oramos por cada manito que va a tomar el pan, que va a tomar la copa. Oramos por cada palabra que saldrá de su boca, comprometiéndose, Señor, para que el lavamiento y la regeneración de la palabra y la renovación de su espíritu se dé en cada uno de nosotros. Queremos vestirnos como novia ataviada, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios, eterno, maravilloso y soberano. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.